Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí preparados para una entrevistaza que le tenía unas ganas, vamos, brutales, brutales. Vamos a Sí, sí, aprender hoy, sí. muchísimo. Aunque no sea una parte técnica, pero vamos a aprender Vamos mucho. a aprender a hablar bien, A ¿no? comunicarnos, porque no toda la comunicación es hablada. Recuérdalo. También es verdad. Sí, sí, también es verdad. Que Hoy los gestos que hagamos con las manitas, los gestos que hagamos con el cuerpo, cómo nos posicionemos, con la, dice con la mucho de ceja, nosotros. con los ojos, con... Todo Bueno, pero cuenta, tío, todo cuenta. sí, Todo sí. Pero cuenta. yo, si quiere, vamos a pasar a quien nos va a hablar de ¿Quién- comunicación y de cómo hablar y de cómo expresarnos y cómo ¿Todo? redireccionarnos a ¿Cómo movernos? eso es. Y nada, ¿quién tenemos por aquí? Voy a pincharlo ya. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos a David Arráez. Muy buenas, Buena, David. señora Arráez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Aquí encantadísimo de tenerte entre nosotros porque tú eres como parte de la familia. Porque Sí. David, para el que no Gracias, sepa, gracias. fue el presentador de nuestro evento Comunicar Talks y este año también va a ser nuestro presentador del evento porque ya le hemos echado el lazo y está ya fichadísimo. Así que nada, súper encantados de tenerte por aquí, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ilusionado, con muchas ganas. Ya sabéis que, bueno, yo siempre sonrío, siempre todo va bien, así que, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Estoy Comunicas encantado de la alegría. invitación. Sí, me lo dice más gente, me lo dice más gente. Yo creo que es que tenemos que comunicar alegría. La vida son 3 días, así que vamos a aprovecharla y para qué amargarnos la existencia, así no lo podemos pasar bien, ¿no? Claro, Eso claro que es. sí, claro que sí. Pues, Además, pues, después de lo que pues te vamos acaba de a ello. pasar, te veo muy bien. Sí, sí, afortunadamente se dieron una serie de circunstancias que me permitieron recuperarme por completo al 100% y sin secuelas, al menos aparentes, porque algo se ha quedado, lo que pasa es que lo que ha quedado no se ve. Y como no se ve, bueno, pues vamos a ir Pues lidiando y buscando soluciones siempre para que no se note. qué bien, muy Muy bien, bien. muy bien. Pero Pues escucha, nada, Enrique, si quieres oye, antes de Antonio, arrancar, de qué nos hablará este hombre? Hemos dicho que de comunicación. ¿Este hombre sabe comunicar? ¿Qué hace este hombre? No sé. pues digo Nos que lo antes de podría arrancar, contar, que ¿no? nos explique David quién es David Arraiz, porque seguramente igual habrá mucha gente que no lo conozca aún. Entonces, David, ¿no? Preséntate. ¿Quién es David Arraiz? ¿Cuál es tu know-how? ¿Quién eres? Bueno, soy un periodista que durante prácticamente 2 décadas estuve cubriendo toda la información tecnológica. Desde finales del siglo pasado y principios de este, pues me dediqué a escribir sobre tecnología y tuve la santa suerte de que absolutamente toda la revolución digital que hemos sufrido o que hemos vivido en estos primeros años, pues yo la viví en primera persona. Entonces yo estaba en Silicon Valley, yo estaba en China, yo estaba en Japón, yo estaba en allá donde esa tecnología naciera. Tenía la suerte de que las marcas siempre me invitaban porque decían que soy una persona que es capaz de aterrizar la tecnología más compleja al nivel del usuario y por lo tanto a Ujú. ellos les interesaba alguien que pusiera en contexto esa tecnología y no que hablara de megahercios y historias de estas. Mm. Así que aprendí mucho sobre comunicación, estuve con los mejores CEOs, los más importantes, los más grandes, esos que se han convertido en iconos en algunos casos. Ujú. Pude hablar con ellos, pude ver cómo presentaban y me picó un gusanillo que era el del hablar en público. No tanto porque me quisiera dedicar a ello, sino porque quería hacerlo cada vez mejor. Paralelamente, yo iba impartiendo formaciones en empresas relacionadas con toda esa tecnología que yo iba aprendiendo y un día me dije, tienes que hacerlo cada vez mejor. Y la forma era aprender de los mejores oradores, de los mejores presentadores, cómo lo hacían ellos, absorber todas esas técnicas para yo ir haciéndolo mejor cada vez. Mm. Pasaron los años, hace 1 año y medio, y vosotros bien lo sabéis, pues tuve un problema de salud y un problema grave, y ahí me cambió todo. Me cambió todo porque yo era el típico adicto al trabajo que continuamente estaba desde que amanece hasta que anochece trabajando, trabajando, trabajando. Y me di cuenta de que quizás debería hacer otras cosas que no fuera solo trabajar. Y Ujú. me dije, ¿qué es lo que te hace feliz, David? Bueno, pues a mí me hace muy feliz enseñar a la gente a comunicar mejor, a hablar en público, a hacer mejores presentaciones. Y la charla TED a la que vinisteis este Sí. año fue el punto de inflexión. Era algo a lo que le iba dando vueltas. Pues esa charla TED me hizo ver que realmente me debía dedicar a enseñar a la gente a comunicar mejor, porque me gusta, me encanta, me hace feliz y luego veo a esas personas que vienen a mis talleres, a mis formaciones
y que de repente empiezan a comunicar mejor y yo digo, wow, esto es genial. Así que bueno, pues aquí estamos con esta Que sonrisa que habéis precisamente dicho. en esa charla TED aprovechaste tu situación, tu mal momento, digamos, y lo transformaste en una charla súper motivadora a través de la comunicación y comunicaste motivación gracias bueno, a una desgracia, ¿no? A una cosa que te pasó y que la transformaste en algo para motivar y para ser positivo. Cuando te ocurre algo malo en la vida, da igual si es en el trabajo, da igual si es en tu vida personal, tienes dos opciones. Tienes la opción de quedarte con lo malo o buscar lo bueno de la situación. Y sé que en ocasiones es imposible buscar lo bueno, o parece que es imposible buscar lo bueno. Yo sufrí un ictus cerebral, me caí, me golpeé la cabeza, estuve muy malito, muchos días hospitalizado, y aún así intenté buscar un aprendizaje, que esto suena a rollo coaching, gurú, y mira aquí el lumbreras este. Pero es que es así, y es así en todo en la vida. No sé si os ocurre a veces que tenéis un pensamiento sobre un proyecto que a lo mejor tienes que presentar y empiezas a darle vueltas, jo, es que me van a decir que no, es que no sé qué, y anticipamos cosas negativas sobre algo que todavía no ha ocurrido. Sin embargo, podríamos anticipar también cosas positivas. Y la cuestión es, ¿me quedo con lo catastrófico o me quedo con lo esperanzador y lo positivo? Y ahí es donde yo decidí que después de lo que me había pasado, me tenía que quedar con lo positivo. Porque al fin y al cabo, pues oye, joder, estaba vivo, perdón por el taco, pero no me había quedado en el sitio que me podría haber ocurrido después de los golpes que me di. Sin embargo, dije, oye, he tenido suerte, puedo contarlo, y a partir de ahí empezaba un camino tortuoso de recuperación, muy difícil, muy largo, pero a la vez motivador, porque cada día estaba un poquito mejor, y cada día un poquito mejor. Y al final, pues es todo un camino que no ha sido fácil, pero que ha sido un aprendizaje tremendo, porque ahora imaginaos, después de todos esos meses enfermo, ya no me da miedo nada. Por lo tanto, me quedo con ese aprendizaje positivo. Lo pasé mal, lo pasó mal mi familia, mis amigos, pero he aprendido que no hay nada que se me pueda resistir. En teoría, ¿eh? En teoría. No, y además tienes una experiencia personal que puedes utilizar en todas tus charlas para para hacer una experiencia real, ¿no? O sea que te sirve Claro, para comunicar, además. muchísimo. Y además es un aprendizaje y de hecho se me están ocurriendo un montón de vídeos que puedo grabar para ayudar a la gente, porque es que no es solo un aprendizaje de una situación concreta, he estado enfermo, me he recuperado. No, es que por el camino he aprendido sobre la amistad, he aprendido sobre el amor, he aprendido sobre las personas que están y no están, los clientes que están o te abandonan. He aprendido muchísimas cosas de muchos ámbitos de la vida que de repente dices, jolines, esto sería fantástico que la gente lo supiera. Cosas como lo necesario y lo innecesario. Hay veces que nos autoimponemos unas necesidades que quizás no son tan necesarias, y perdonad que me repita. A veces podemos prescindir de muchas cosas que no son tan necesarias. Pues todo eso es un aprendizaje también que he obtenido o que he sacado de esa situación, de esa enfermedad. Bueno, muy bien. Oye, Antonio, ¿no te da mogollón de envidia? Claro, este hombre es que es un tequi, porque ya nos ha contado que ha sido periodista de tecnología. Mira ahí detrás lo que tiene, porque vamos, es que es una Pero pasada, ¿verdad? fingiendo Está para comunicando transmitir, tecnología incluso subliminalmente, nos está metiendo la tecnología por la vena. Sí. Para los que estáis solo en podcast, David tiene un set ahí montado con un montón de móviles y de consolas y de ordenadores y de cacharros. Sí. Tienes un Antiguos, museo ahí la metido, ¿eh? mayoría. Bueno, aquí esto no lo van a poder ver los que escuchen el podcast, pero se pueden ir al canal de YouTube a verlo. Sí, claro. Porque Correcto. esto que os voy a enseñar, Ostras, cuidado, ese que no es caiga. Ostras. El primer original. el iPhone original, el primero de todos, es Madre la mía. joya de la Operativo que corona. funciona. Sí, Lo tienes todos conectado y funcionan. funciona perfectamente. Exacto. Y que venía con un auricular que os enseño ahora. Fijaos cómo en la era Jobs se hacían las cosas. Esto es un auricular Bluetooth, es la manzanita ahí, y venía con el teléfono. Bueno, no venía Madre con el mía. teléfono, venía aparte. Y tengo uno en caja todavía, ¿eh? Que ese va a ser mi Ostras. plan de jubilación.
Sí, el iPhone original En caja sin precintado, abrir, precintado. caja. sin abrir. Madre, Este será mi No plan sé de lo que jubilación. puede valer Muy bien, a muy día de hoy. Oye, ¿qué os parece si nos liamos a hablar ya de comunicación, ¿no? Porque hemos venido Venga, aquí Sí, a sacarle a este hombre todo lo que podamos. Así que yo creo que lo primero que tenemos que hablar para contar qué es comunicación es que nos digas para qué nos sirve la comunicación. Bueno, ¿qué es la ¿qué es comunicación? la Y comunicación? para qué nos sirve la comunicación, pero no nos machaques todas las preguntas que tenemos después, que sabemos que si te lías, vale. de esta pregunta ¿Qué- pueden salir todas las que vienen detrás, pero vamos. Sí, es que además, como podéis ver, me pongo a hablar y no me callo ni debajo del agua. Es, es uno de mis defectos, sinceramente. O ¿Qué es la virtudes. comunicación? A ver, hay una pregunta técnica si hacemos caso a lo que dice el diccionario, pero paso de eso. Para mí la comunicación es el mero hecho de transmitir un mensaje y que la otra persona, que el receptor, sea capaz de entenderlo. Ujú. Ujú. Y es importante esta definición, que es un poco medio mía, medio general, porque muchas veces transmitimos un mensaje, pero la otra persona o quien tenemos al otro lado no lo recibe. Por lo tanto, no está habiendo comunicación. Pensamos que hay comunicación, pero no la hay. Y de ahí vienen Ujú. luego, pues, enfrentamientos, malentendidos, etcétera. Así que, ¿qué es comunicar? Transmito un mensaje y tú eres capaz de entenderlo. Algo tan simple como eso. Luego puedes Sí, comunicar bien o mal. claro. Sin las dos partes no es comunicación. Es emisión o No, es recepción, pero no es comunicación. correcto. Si el otro Bueno. recibe ruido, no hay comunicación porque el mensaje no se ha transmitido, salvo que lo que quieras Ujú. transmitir es ruido, claro. Claro. Pues vamos a ver si podemos No, aclarar en la entrevista de hoy cómo se puede hacer esa comunicación correctamente. Antonio, dale tú. venga, no, Sigue. y aparte de eso, o sea, yo hay una cosa que me pregunto, que claro, esto es un canal de arquitectura y construcción, y claro, estamos hablando de comunicación. Y habrá mucha gente que esté preguntándose para qué narices sirve la comunicación en un canal de arquitectura y construcción. Seguro. Entonces yo te quería preguntar eso, o sea, ¿qué relación o para qué sirve esa comunicación o qué tan importante es esa comunicación en trabajos como el nuestro, donde ahora mismo estamos con la arquitectura y construcción? Pues es tan importante como en cualquier otro ámbito de la vida. Y en el vuestro yo creo que mucho más, porque en vuestro ámbito de trabajo Ujú, intervienen muchas personas distintas con muchos perfiles intelectuales, económicos, sociales distintos, y vosotros tenéis que ser capaces de comunicaros con un promotor millonario y con un albañil que es un currito. Entonces, esto hace que la comunicación sea mucho más difícil, porque tenéis que saber comunicar con el de arriba y con el de abajo, y no ujú. comunicas igual con el de arriba que con el de abajo. Es por No. ello que en vuestro ámbito es todavía más difícil. Si eres un cajero de un supermercado, si eres una persona que siempre se está relacionando con la misma tipología de gente, es muy fácil, porque más o menos vas a mantener siempre un tipo de comunicación muy lineal. No necesitas ni más ni menos. Vosotros, dentro del sector en el que estáis, creo que sois posiblemente de los que más difícil tienen la capacidad de comunicar, donde tenéis que saber comunicar mejor que nadie. Aparte hay otra historia. Una mala comunicación en arquitectura puede suponer que alguien se haga daño o que se venga abajo un edificio. O Ujú. igual no, igual estoy exagerando. Pero tenéis que No, estar para muy nada. atentos, porque claro, también es cierto que la gente piensa en comunicación, dice, bueno, yo hablo, tú escuchas. Pero hay muchos Ujú. tipos de comunicación. Hay comunicación escrita, hay comunicación hablada, es decir, la comunicación verbal, la no verbal. Hay muchos tipos de comunicación. Si somos capaces de dominarlos todos, no a nivel experto, pero sí que nuestro mensaje, sea por la vía que sea, llegue claro al receptor, entonces vamos a evitar muchos problemas en el futuro. ¿Se puede considerar comunicación, según lo que nos estás contando, no solo el hablar directamente o el enviar un mensaje directamente, sino, por ejemplo, la información de proyecto? Porque he entendido que sería eso, ¿no? Un plano, una memoria, un documento. Eso es también comunicar y, por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta cómo se presentan esos documentos, dónde se colocan, cómo se entregan. ¿Es también parte de Claro, esa comunicación? claro, es parte y además es parte importante de la comunicación. Te pongo un ejemplo. A ver,
muy posiblemente a lo largo de la charla meta la pata porque desconozco por completo cómo funciona el mundo de la arquitectura. Bueno, no por Bueno, completo, no tanto, que estás por ahí metido. pero no soy un experto y a lo mejor meto la pata en algo. Un plano, imagino que tú tienes diferentes formas de entregarlo, desde un formato en papel hasta un formato digital. Pero ahora imagina, por lo que sea, que tú adjuntas ese plano a un correo electrónico y en el texto del correo electrónico, en el cuerpo del mensaje, tú no explicas bien un cambio que se acaba de hacer. Bien, la persona que lo recibe mira el plano, si sabe cómo era el anterior, va a detectar enseguida que hay un cambio, pero imagínate que lo coge otra persona que no ha visto el plano anterior al cambio. Ahí, si no explicas claramente de forma escrita en el cuerpo del mensaje qué cambio se ha realizado, por qué y cuál es el resultado final, pues puede llegar a haber algún problema, ¿o no? Sí, ya lo creo. Pues sí, y además es algo que pasa muy habitualmente y sobre todo también, Sí. desgraciadamente. Y también en cuanto a la comunicación en planos, que ya que estabas hablando en planos, o sea, hay un montón de discrepancia entre los mismos, en el mismo proyecto con diferentes planos. O sea, tenemos con un mismo Claro. proyecto diferentes planos y no dicen lo mismo. No dice lo mismo con la memoria, no dice lo mismo el plano, y siempre hay esas preguntas que nos llegan a nosotros. A Enrique le habrán llegado un montón de preguntas de ¿a qué le hago caso? Vaya. ¿A la memoria? ¿Le hago caso al proyecto, a los planos? ¿Le hago caso a la medición? ¿A qué le hago caso? Claro. Y eso Esa quieren preguntar. Incluso, comunicativa, ¿no? incluso se me ocurre ahora algo, si hablamos de planos digitales, de archivos digitales, la propia nomenclatura del archivo, el nombre del archivo, eso es comunicación y es súper importante porque, claro, ¿cómo sabes cuál es la última versión? La que pone última, la que pone última, última, la que pone última, 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 última. La que más últimas pone, ¿no? ¿No era así eso? Esa era la pregunta del Kahoot, ¿no? de comunicar. Pues a lo mejor una opción es cómo puedo yo comunicar incluso a través del nombre de los archivos del proyecto. Y pensar una nomenclatura que no deje lugar a dudas. Si tú, por ejemplo, a un archivo le pones en el nombre del archivo la fecha y la hora, estás comunicando exactamente cuál es el último archivo válido, sin lugar a error. Pues eso es comunicación también. Muy bien. Claro. Y fíjate, y hay otra cosa que no hemos hablado de la comunicación, que nosotros como técnicos en el sector la tocamos prácticamente todas las semanas o casi el día a día, que es para vender, porque al final tenemos que vender nuestros servicios. Claro. Entonces, qué importante es esa comunicación para sobre todo poder vender tus servicios y saber explicar al que tienes delante dónde estás posicionado, ¿no? Dónde está tu valor como valor. técnico. Pues fundamental, porque es que al final, a ver, no se trata tanto de técnicas de venta, de cierres de ventas, etcétera, etcétera. Se trata simplemente de que tú seas capaz de a esa persona que tienes enfrente, que es, por ejemplo, un potencial cliente, que seas capaz de transmitirle todos tus conocimientos, toda tu experiencia, cuál ha sido el camino que te ha llevado hasta ahí, qué tiene de interesante ese proyecto que le estás mostrando y qué le hace diferente a otros proyectos que pueda haber visto. Tú puedes tener un proyecto maravilloso, un proyecto increíble, y si no eres capaz de comunicarlo, te vas a quedar con él. Porque además esto es algo que yo vi durante muchos años con emprendedores. El Mobile World Congress organizaba paralelamente un evento que se llamaba 4 Years From Now. Es un evento para emprendedores en el que había cientos de emprendedores de todo el mundo que venían a presentar sus proyectos a inversores. Y yo veía cómo proyectos que realmente eran valiosos y extraordinarios se quedaban en nada porque la persona que lo estaba presentando no era capaz de transmitir esa idea única y por lo tanto se quedaban ahí. Y por otro lado, tenías proyectos que eran un refrito de otras cosas que ya existían o que eran peña vendiendo humo y eran los que se llevaban la pasta. Y así el mundo del emprendimiento en los últimos años hemos visto cantidad de proyectos que dicen, no, ha levantado una ronda de inversión de no sé cuántos millones de dólares y luego acaban todos desapareciendo. Todos no, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque fueron capaces de vender una idea que no era idea.
En cambio, ideas buenas se quedaban en el camino por falta de capacidad de comunicación. Pues esto en vuestro aspecto, en vuestro campo, es lo mismo. Tenéis que ser capaces de, lo primero, creer en vuestro proyecto y decir, esto es bueno, esto merece la pena, pero tengo que ser capaz de transmitírselo a ese cliente. Y continuando con el tema del cliente, continuando con la parte de ventas, ¿cuándo empieza a tener que ser planificada la comunicación con un cliente? Porque claro, entiendo que esta comunicación en la que tú estás hablando no se limita únicamente a cuando quedas con el cliente, te sientas enfrente de él y te pones a hablar con el cliente, sino que hay un proceso, hay un antes, hay un primer contacto, hay un después. Todas esas fases están estudiadas. ¿Nos puedes dar tips y truquitos para cada una de estas fases para que podamos afrontarlas mejor? Incluso te alargo un poquito más porque yo he oído por ahí que hay una teoría en la que cuando tú tienes una negociación, tienes una conversación con una persona a la que quieres convencer, es un error el ser tú el que hablas más para convencerle, sino que tienes que dejarle hablar para saber qué puntos son sus puntos de dolor y poder hablar lo justo, pero justo en el clavo, ¿no? ¿Voy desencaminado? No, vas muy bien encaminado. De hecho, en un primer contacto con un potencial cliente, yo lo que siempre os recomendaría es que escuchéis todo lo posible. ¿Por qué os digo esto? Porque una persona a la que no dejamos hablar se siente invadida, se siente cohibida. Tenemos que dejarle explicarnos cuál es su idea de proyecto, cuáles son los puntos fundamentales que él quiere destacar dentro de ese proyecto, cuáles son, como bien has dicho, Enrique, los puntos de dolor, qué necesidades tiene, por qué quiere hacer ese proyecto de esa manera y no de esta otra. Toda esa información nos la tiene que dar el cliente. Si el cliente nos está transmitiendo eso, pero nosotros no estamos practicando una escucha activa, y este es el tip clave, escucha activa. Escucha activa es escuchar y no pensar en otra cosa. Es decir, no hacer de Homer Simpson. Sabéis que Homer Simpson está escuchando hablar, pero en su cabeza Está el mono con el tambor. está el mono con el tambor. Pues eso no lo vamos a hacer. Lo que tenemos que hacer es olvidarnos del teléfono, olvidarnos del niño que tengo que ir a buscarlo al colegio, olvidarnos de si he tenido un mal día en casa o he tenido un mal día en el trabajo, poner todos nuestros sentidos en escuchar a esa persona, a ese potencial cliente que nos está dando las claves de lo que quiere. Si nosotros lo hacemos bien, practicamos bien esa escucha activa, es algo que se aprende con el tiempo. Si lo hacemos bien, detectamos todas las necesidades, todos los puntos de dolor, todas las razones que a él le llevan a querer tirar adelante ese proyecto, lo que nosotros le vamos a presentar es justo lo que él quiere. Y ahí es donde tienes ya la venta hecha. ¿Cómo se le tira de la lengua, no? Porque hay veces que te plantas delante y realmente quieres que te cuente, Claro. pero ¿cómo le haces a una persona que te cuente sin que tú tengas que empezar a hablar? Porque claro, hay veces que, jolín, se puede dar el caso de que no esté predispuesto a contarte o que no sepa él mismo ni siquiera qué es lo que quiere, ¿no? ¿Hay algún truquillo, algún tip para hacer que las personas se abran, que te hablen a ti? Sí. Por ejemplo, uno de ellos, hacer preguntas abiertas, que no se puedan responder con un sí o un no, sino que les obligue a encadenar una frase, sujeto, verbo, predicado, aunque solo sea algo muy básico, que nos responda con una frase. Preguntas abiertas. Y sobre esas respuestas que él nos va a ir dando, hay una práctica, una técnica que es muy útil, y es hacerle que lo repita parafraseando nosotros. Pongo un ejemplo. Enrique, y entonces tú me dices, yo te pregunto, ¿y cuántos metros quieres construir exactamente del solar? Y tú me dices, no, pues el solar quiero construir, yo qué sé, 100 metros. Vale. Entonces yo parafraseo. ¿Me estás diciendo que quieres construir 100 o 120 metros? Y él te va a decir, no, 100 metros. Está insistiendo. Y tú le dices, ¿y por qué 100 y no 120? Y ahí ya le obligas a que te explique más cosas. Pues yo quiero 100 porque no sé qué, porque quiero hacer una pista de tenis o porque quiero hacer una piscina o porque quiero hacer... Y le estás sacando información que te la está dando él. Así que primero pregunta abierta y luego un parafrasear.
repetir su respuesta, pero añadiendo algo que sea erróneo. De esta forma te da mucha más información. Mira, ¿ves? Ostras, es para apuntar, ¿eh? Coger lápiz y papel porque este programa va de eso hoy. Muy bien, Antonio. Vale, y David, a ver, que hemos estado hablando también de los medios de comunicación que tenemos, como antes hemos hablado del tema de los planos, pero aparte de todo el soporte gráfico y todo eso, entiendo yo que tenemos redes sociales, ¿no? Nosotros estamos todo el día en redes sociales o intentamos estar en redes sociales para explicar nuestro trabajo. Y por otra parte, estamos en presencial en las obras, ¿vale? Tenemos que estar allí, tenemos que estar con el cliente, como bien has dicho al principio, hablando bien con el obrero, como con el jefe de obra, como cualquier responsable de la obra. ¿Cuáles crees que son los medios de comunicación en los cuales tenemos que estar? ¡Wow! Yo creo que tienes fácil, que estar... Sí, esa es muy difícil, ¿eh? Yo creo que tenemos... Sí. Creo que deberíamos estar en aquellos... Sí, en aquellos que podamos asumir, que podamos controlar y que no nos controlen a nosotros. Si, por ejemplo, yo soy un gran enemigo del WhatsApp. Soy un tío que yo no miro el WhatsApp constantemente. De hecho, alguna vez me ha pasado con algún cliente que ya no es cliente, que me dice, es que te enviaba un WhatsApp y me respondías al día siguiente. Vale, yo había visto el WhatsApp, lo había leído y sabía que no era una urgencia. Pues ya te responderé. Pero esto es una anécdota prácticamente. Lo ideal es que estemos en todos esos canales de comunicación en los que seamos capaces de llevarlos sin que supongan un estropicio. Y cuando digo un estropicio, ya no hablo solo de la parte laboral, hablo también de la parte personal. Considero que nunca deberíamos estar con nuestra familia, con nuestros amigos, con quien sea, en momentos de descanso y estar pendientes de si estamos en el Instagram, si estoy poniendo un tweet o si alguien me ha respondido en LinkedIn. Yo creo que cada canal de comunicación tiene que tener su espacio, su tiempo y que no sea algo que nos interrumpa. Si llega un día en el que yo últimamente, desde hace un año, este año, estoy muy en LinkedIn. Me encanta LinkedIn y estoy muy metido en LinkedIn. Si en algún momento veo que LinkedIn empieza a ser un problema que me está quitando tiempo de otras cosas, pues a lo mejor tengo que aparcar temporalmente LinkedIn, por ejemplo. Así que la respuesta corta, aquello que podamos llevar bien. Y sobre todo entiendo yo también que te aporte algo, ¿no? Que realmente no estar por estar, sino que realmente te aporte. O sea, que tú te sientas cómodo, como bien has dicho tú en LinkedIn, y que realmente te traiga un retorno, que te aporte algo. Exacto. ¿Qué te puede aportar, por ejemplo, una red social? Bueno, te puede aportar conocimiento, pero a la vez te puede aportar divulgación por tu parte hacia los demás. Si a mí me gusta ayudar a la gente a comunicar mejor, pues puedo ponerme en la calle a hablar o puedo utilizar las redes sociales para grabar 4 vídeos con tips y que la gente vaya aprendiendo sobre la marcha. Eso es aportar. ¿A mí qué me aporta? Ayudar a los demás. Otro tipo de redes, ¿qué me aportan? Bueno, me puede aportar diversión, me puede aportar entretenimiento o me puede aportar conocimiento. Yo soy muy de coger conocimiento y no pasar las horas muertas siendo un esclavo del TikTok y compañía. De la dopamina. Dopamina, exacto. Claro. Sí. Muy bien. Pues sí. Que no lo sepas, a que siga a David Arráez, que hace vídeos muy graciosos con un lápiz en la boca y hay cositas así que está muy bien. Tanto en Instagram como en LinkedIn lo tenéis por ahí. Lo tiene a mano porque antes se lo ha puesto para poder vocalizar correctamente. Exacto, Seguro para que calentar. Para calentar la voz, los músculos de la cara. Sí. Eso hay que hacerlo siempre antes de hablar en público, aunque sea, en este caso no es un auditorio grande, pero es un auditorio digital grande. Es importante siempre calentar para vocalizar mejor. Cuéntanos, ya que estás con esto, te iba a hacer otra pregunta, pero ya que estás con esto, cuéntanos algunos trucos. Eso del lápiz que llama mucho la atención, es muy visual, pero claro, al final son técnicas que, oye, pues igual que una persona cuando va a correr tiene sus técnicas, pues el mover la boca para vocalizar bien tendrá sus técnicas también. Cuéntanos algún tip que debamos saber.
Esto es lo más fácil del mundo porque solamente es práctica. Y yo siempre pongo el ejemplo de Rafa Nadal. Rafa Nadal ha sido uno de los mayores tenistas de la historia y según dicen los que saben, yo no tengo ni idea, él tenía muy poco talento para el tenis. Y a base de práctica, entrenamiento, se ha convertido en el más grande o uno de los más grandes. Pues lo de la vocalización y saber hablar en público es cuestión de técnicas que alguien te tiene que explicar o que tú buscas en YouTube, buscas técnicas y venga, pero luego es práctica. Yo ahora estoy hablando normal, pero si me pongo el lápiz, soy capaz de hablar casi normal. Y tengo un lápiz atravesado que me impide la vocalización, pero pese a ello, todavía se me entiende más o menos bien, ¿sí o no? Ujú. Con el tiempo, cuando ya superas el lápiz, buscas algo más grueso, un rotulador. Para los que solo nos estéis escuchando, os tenéis que poner el lápiz atravesado. Ah. Atravesado. Este programa es para Atravesado en la verlo. boca. Este es el momento inesperado de De estos dos. un rotulador. Si te pones un rotulador, es mucho más difícil hablar. Y por lo tanto, es más difícil que te entiendan. Pero todavía soy capaz de que me entendáis con un rotulador grueso dentro de mi boca. Es más difícil con lo que son los sonidos, las trabadas, el TR, el TRA, el DRA, pues porque ahí la lengua está haciendo unos movimientos tocando paladar y tocando otras partes del interior de la boca que impide el rotulador que toque bien la lengua. Pero esto, truco, cada mañana os levantáis, cogéis el lápiz, 1 minuto, 2 minutos, lo que tengáis, cogéis un libro que estéis leyendo y empezáis a leer con el lápiz en la boca. Y empiezas a leer en voz alta, lógicamente, y es 1 minuto al día. Y vais a ver como en un par de semanas o 3, de repente, vocalizáis mucho mejor. Dices, ostras, hay algunas frases, algunas palabras, algunos sonidos que siempre se nos atascan, desaparecen por completo. Y esto es coger la práctica, hacerlo cada día y mejora mucho. Esto es algo que hacen, pues, locutores de radio, presentadores de televisión, todos. En radio se abre mucho la boca. Ese es otro truco que os cuento. Cuanto más abrimos la boca, más clara es nuestra vocalización. No hay que abrir la boca exageradamente, que parezcas un payaso cuando estás hablando, como estoy haciendo ahora. Pero sí intentar abrir un poquito más los labios al nosotros ampliar el área de la mandíbula. Si bajamos más la mandíbula, entonces nos queda lo que es el interior de la boca más abierto y por lo tanto la lengua tiene más espacio de movimiento. Y de esta forma la vocalización es mucho más clara y mucho mejor. Estos son ejercicios de logopedia que se hacen con niños que a veces pues, no pueden pronunciar bien las R's, seguro que conocéis alguno. Pues este tipo de ejercicios les ayudan a mejorar su vocalización y a pronunciar correctamente esos sonidos que se atascan. Muy bien. Sí, Eso yo de ayuda pequeño a que fui se uno nos de esos que entienda. no pronunciaba bien la R. ¿Ves? Pues ahora ya sí, ¿eh? Ahora ya sí. Ahora ya. Ahora muy bien. Sí, sí. Ahora Pero lo me tienes vendrían muy bien controlado. esos ejercicios de vocalización porque yo sé que no vocalizo bien. Entonces tengo que pensar mucho cuando tengo que vocalizar porque si no sí que me atraganto. Después de Claro. 120 programas, después de 122 programas, Antonio, ¿me vienes No con estas? vocalizo bien. De pequeño me decían que hablaba como si tuviese una magdalena metida en la boca. O sea, que con eso te lo digo todo. Bueno, Esto me lo decían oye, a mí también, ¿eh? Sí, sí. ¿Sí? Dices que no se te entiende para hablar. Todo muy rápido. porque hablabas más rápido, pensabas más rápido de lo que hablabas, ¿no? Eso le pasa a mucha Correcto. gente. Eso es lo que pasa muchas veces. Oye, hilando el tema que has comentado antes del tema de los canales de comunicación que te preguntaba Antonio, entiendo también que la elección del canal de comunicación o la manera de comunicar depende muchísimo de quién tenemos enfrente y en qué situación lo tenemos enfrente. Porque, por ejemplo, antes hemos estado hablando de clientes, entiendo que no será lo mismo hablarle a un cliente que ya es cliente que a un potencial cliente, ni por dónde hablarle, ni cómo dirigirnos. Y cuando me digo esto de clientes, pues me refiero a clientes, a posibles colaboradores o a colaboradores que ya tienen una confianza. ¿Cambia Claro. el hecho de que ya te conozcan, que tengan una confianza en la manera en la que te tienes que expresar? ¿O tienes que ser siempre la misma persona? Porque hay gente que dice, es que soy así, y soy así para todos, y ya está, y olvídate de que cambie. ¿Hay que adaptar ese mensaje? Hay que ¿O la manera adaptarlo. de lanzar el mensaje?
Claramente hay que adaptarlo. A ver, yo no estoy ahora abogando por un cambio en la personalidad de la gente. Yo soy como soy y no me vas a cambiar. Me parece estupendo. Pero que tú seas de una manera no significa que tengas que comunicarte siempre de la misma manera con todo el mundo. Si tú tienes un equipo de personas con las que colaboras diariamente, vas a tener personas muy diferentes. Vas a tener personas que tengan un perfil en el que, pues, que sean muy echadas para adelante, muy emprendedoras, con mucha iniciativa. Vas a tener otras personas que quizás sean más tímidas, que tengas un poco que darles ese empujoncito para que vayan haciendo según qué cosas. No puedes comunicar de la misma forma a todo el mundo. No, porque entonces lo que vas a conseguir es que unos se te aburran, que otros se te vayan y que al final no estés comunicando correctamente y que hasta tu estudio se pueda venir abajo por falta de comunicación. No es lo mismo comunicar con un proveedor que con otro. Habrá un proveedor con el que podrás hablar de colegueo de tú a tú y otro proveedor pues que se puede ofender según cómo le hables. Y eso es fundamental que lo sepamos. ¿Y cómo sabemos de qué manera hay que comunicar a cada persona? Escuchando. De nuevo, volvemos a la escucha. Es importante escuchar, conocer a las personas y una vez tenemos eso claro, vamos a saber cómo les vamos a comunicar. Los clientes. No es lo mismo un potencial cliente que un cliente que ya está trabajando con nosotros. El que ya está trabajando con nosotros nos ha dado su confianza. Confío en vosotros para que llevéis adelante este proyecto. En cambio, el otro no. El otro tienes que ganarte su confianza. ¿Y cómo te ganas su confianza? Escuchándole, detectando qué problemas tiene y cómo se los vas a solucionar. Y luego tendrás que hablar un poco de ti y de tu bagaje. Con el otro ya es cliente, ya no le tienes que contar tu bagaje, ni tu experiencia, ni los proyectos que has hecho, porque ya lo sabe. Por lo tanto, la comunicación cambia radicalmente. Y los dos son cliente y potencial cliente, es decir, están en un mismo segmento, pero la comunicación va a ser muy distinta. Y como no conocemos, por ejemplo, un potencial cliente o incluso un cliente, hablamos de cliente, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿eh? Habría que tener esa regla que a mí me enseñaron o aprendí o escuché en algún momento de no hablar nunca de política, religión o fútbol con personas que... ese tipo de cosas ¿pueden llegar a ayudar o pueden llegar a entorpecer? ¿Tenemos que tener ese cuidado o qué? Yo creo que entorpecen. Por mi experiencia, incluso aunque conozcas a la otra persona, es algo que yo nunca saco. Nunca. El fútbol no me gusta, con lo cual no es un problema. Nunca hablo de fútbol. Paso palabra. Oye, pues en Anoeta te lo pasaste bien, ¿eh? Pero la Anoeta sí, hombre, pero estar en un estadio como el de Anoeta, eso son palabras mayores. Estar ahí metido es otra historia. El fútbol, pues yo no lo recomiendo. Es todo lo que levante pasiones, para que nos entendamos, y la religión levanta pasiones, el fútbol levanta pasiones, y la política, por supuesto, yo intentaría evitarlo a toda costa, porque ahí ya no entra la capa de raciocinio que tenemos todas las personas. Entra el corazón. Y al corazón no le vale la razón. Porque es como cuando te enamoras de alguien. Cuando te enamoras de alguien, te pueden decir, bueno, pero es que esa persona no es la más apropiada para ti, porque es que esto o lo otro. Pero es que te da igual. Te da Estás en igual un porque quien habla, claro, es tu corazón. La razón ahí no entra. Por lo tanto, cuando se trate de comunicar, y en entornos profesionales sobre todo, siempre vamos a evitar a toda costa temas futbolísticos, temas políticos y temas religiosos. Sobre todo temas políticos. La política, con la polarización actual que existe, no en España, en todo el mundo, bajo ningún concepto hablaría yo nunca de política, ni con clientes, ni con potenciales clientes, ni con nadie, con nadie. A nivel profesional, insisto, ¿eh? Luego ya en casa, pues nos ponemos todos la gorra de lo que sea. En Navidad con los cuñados. Sí, por ejemplo, por ejemplo. Pero para hacer la puñeta, básicamente. Eso Sí, es, para sí, sí. chinchar. Muy bien. Muy bien. Pues nada, David, otra cosa que hemos hablado al principio es el tema de la comunicación no verbal, sobre todo cómo Sí. mover las manos, los brazos, cómo posicionarte. Ujú. ¿Qué tenemos que tener en cuenta
para poder utilizar esas armas, esas herramientas y a la vez hacerlo bien? ¡Wow! Me lo estáis poniendo difícil, ¿eh? Hombre, si fuera Bien, fácil lo habríamos traído a Muchas otro. veces te encuentras de pie, ¿no? Estás hablando y no sabes cómo si poner la mano sí. de una manera, De si hecho, cruzar el claro. brazo. De hecho, él está de pie. Nosotros estamos sentados, pero Sí, David yo estoy siempre de tiene la pie. costumbre de que cuando nos conectamos con él siempre está de pie y entiendo que eso tiene un porqué. Igual que tu escenografía, cuéntanoslo. Claro, el ¿Qué porqué de estar transmites? de pie. Por esto, que los que oís no lo veis, pero estoy moviendo mis manos. Si yo estoy sentado y en un plano de cámara muy cerrado, la Como el comunicación no nuestro. verbal, como el vuestro, la comunicación no verbal, que gran parte de ella se hace con las manos, no se ve en cámara, no se ve en plano. Sin embargo, al estar yo de pie un poquito más alejado, en un plano más abierto, pues toda la comunicación no verbal que hago con mis manos se ve perfectamente. Ujú. Es cierto que pierdo parte de la comunicación no verbal, que es la de la cara, las expresiones. Ujú. Ahí, bueno, es llevadero. Lo que no es llevadero es perder por completo la comunicación no verbal. Pensad una cosa, el 70% de nuestra comunicación es comunicación no verbal. El 70%. Y diréis, bueno, te estás pasando, David, pero es que es así. Si mi cara, si yo voy a un funeral y entro en el funeral y con la mejor sonrisa de mi cara le digo a la viuda, mi más sentido pésame, señora, pues Sí. sí o no. Sí. ¿Y qué le estoy diciendo? Mi más sentido pésame. Pero lo estoy haciendo con una comunicación no verbal que no es acorde al mensaje que estoy transmitiendo. ¿Y Ujú. qué pesará más? ¿Lo que digo o lo que ella ve y siente? Lo Vosotros que mismos os acabáis de reír. Ujú. Es Ujú. más, quienes nos están escuchando y no nos están viendo han notado la sonrisa en mi cara por el tono de la voz. Y dicen, ¿y lo que piensas? Te estás cachondeando de mí. Es un ejemplo de lo que os digo. La comunicación no verbal es mucho más importante que la comunicación verbal, es decir, que el contenido del mensaje. El tono de la voz, la sonrisa, fruncir el ceño cuando estamos La- enfadados, cuando estamos tristes. Si Ujú. yo estoy haciendo el símbolo del dinero, este que juntamos los deditos y los movemos así, yo no necesito decirle a alguien que me dé dinero si le hago este símbolo de mover los dedos. Ujú. Pues la comunicación no verbal es importantísima, es fundamental. Y cuanto más la trabajemos, mejor. ¿Cómo se trabaja? Otra vez, práctica. Saber las técnicas, saber alguien que lo está haciendo bien y simplemente copiar, ver en qué situaciones se está haciendo una cosa, en qué otras situaciones se está haciendo otra. Pues todo eso lo vamos aplicando poco a poco, poco a poco. Eso sí, huimos del movimiento lavadora, que hacen los políticos. Ahora estoy, para los que nos escucháis, moviendo mis manos una alrededor de la otra frente a mi Bueno, pecho. yo no he sido, prácticamente está haciendo. Ha sido el Y, otro. No, yo no he sido, no, ha sido el otro. pero fijaos la cantidad de veces que lo hacen los políticos. Mueven las manos así, están hablando y están girando las manos una sobre otra. ¿Y esto qué me estás diciendo? Porque alguien les ha dicho, utiliza la comunicación no verbal y se ponen en modo tambor de lavadora. Pues esto es algo que es mejor evitar. Otra comunicación no verbal que tendríamos que evitar, cruzar los brazos. Cruzar los brazos en ningún caso se puede interpretar como algo positivo. Puede interpretarse como alguien que se está cerrando en banda, alguien que se aburre, depende si te ladeas hacia un lado el cuerpo, si estás erguido o hacia el otro. Todo eso son interpretaciones que el subconsciente de la persona que nos está escuchando y nos está viendo, pues recibe. Este está aburrido, a este no le interesa lo que digo. Las manos en los bolsillos. Si te metes las manos en los bolsillos, ¿qué es? Me De paso aburro. otra, ¿no? Paso de ti. Sí, paso de todo lo que me digas. ¿Y qué hacer, por ejemplo? Me has preguntado, ¿qué hacemos con las manos en según qué situaciones? A ver, deberíamos intentar, por ejemplo, tocarnos la cara. Yo tengo un defecto y me cuesta mucho, intento evitarlo. Es que me gusta mucho tocarme la barba. Es Ujú. algo que me provoca sensación de relajación, de tranquilidad, e inconscientemente a menudo me estoy tocando la cara. Es algo que, sobre todo, cuando estás hablando con alguien, deberías intentar evitarlo. Ujú.
¿Cómo nos colocamos? Si estamos de pie hablando con varias personas y no sabemos qué hacer con las manos, porque es que yo la comunicación no verbal pues no la controlo, no sé qué hacer. Bueno, pues posición de manos detrás, porque esto se asocia mucho con todo lo que tiene que ver con el ejército, con la marcialidad. ¿Y eso qué significa? Pues que estás dando sensación de autoridad y de interés, porque tu pecho, cuando tú pones las manos atrás, está erguido, por lo tanto la postura corporal es recta, es de una persona atenta, interesada, no es como cuando algo te aburre, que estás así encorvado, no. Entonces tú al poner las manos atrás, de repente estás viendo cómo la otra persona te percibe que estás interesado. Y de esta forma, pues tú puedes estar escuchando perfectamente sin necesidad de tener que estar gesticulando. Lo ideal, ir soltándose poco a poco con las manos. Por ejemplo, si estás diciendo, pues es que te voy a decir 3 cosas, ¿no? Pues haces un 3 con los dedos. O escucha atentamente lo que te voy a decir, pues haces un pequeño movimiento con el pulgar levantado hacia arriba, no señalando. Todo esto son truquitos que poco a poco vamos introduciendo dentro de nuestra conversación y al final conseguimos dominar la comunicación no verbal, que es tan importante. Pues Claro. te voy a pedir un truco concreto. Sí, Antonio, un segundito. Te voy a pedir un truco concreto porque yo sé de mucha gente que a lo mejor cuando se da esa situación que se va a presentar delante de un cliente quizá más importante de lo normal, o se va a enfrentar a una situación en una obra en la que tiene que dar algunas órdenes o que tiene que hablar con alguien que sabe que va a haber un conflicto, lo que sea. Claro, a lo mejor tú tienes muy preparado lo que vas a decir, pero tu cuerpo está transmitiendo otra cosa completamente diferente, ¿no? Y si no estás entrenado, ¿qué tips podríamos dar a esa persona para que esa tensión que se te nota en la frente cuando estás hablando de algo que realmente te está acojonando, te está dando miedo, te está imponiendo dar esa noticia o hablar con esa persona que puede condicionar un proyecto importante? ¿Hay algún truco para que te puedas liberar, igual que lo del lápiz, algo así facilito y que todo el mundo pueda hacer rápido? ¿es una noticia buena o una noticia mala? No importa, algo que sea gordo, que sea a lo mejor que puedes ganar o perder un proyecto importante, un cliente importante, Vale, o lo de los marrones luego te lo preguntaremos que lo tenemos apuntado. vale. Lo primero que yo haría, o lo primero que os recomendaría que hicierais es, antes de esa conversación, hacer algún tipo de técnica de respiración para bajar sobre todo el nivel de cortisol. El cortisol es una sustancia que nuestro cuerpo segrega cuando estamos en tensión, cuando estamos nerviosos. Y esto lo que hace es que se nos acelere el corazón, nos suba la tensión, se nos acelera el pulso y por lo tanto estamos todavía más nerviosos. Tenemos que bajarlo. Ejercicios respiratorios hay muchos. Hay, bueno, os puedo decir, el más fácil de todos es el de la caja. Y es que imaginad una caja o incluso imaginad una pantalla de televisión y lo que hacemos es, partiendo de una esquina, por ejemplo, la esquina inferior derecha, y yo inspiro 4 segundos, durante esos 4 segundos voy subiendo hacia la siguiente esquina. Después aguanto la respiración 4 segundos y me voy desplazando hasta la siguiente esquina. Expiro 4 segundos, bajo en la siguiente esquina y aguanto 4 segundos. Y he vuelto al inicio, donde vuelvo a inspirar de nuevo 4 segundos y así. Si esto lo hacemos varias veces, lo que estamos haciendo es acompasar la respiración para que nos vaya bajando un poquito el nivel de cortisol. Y esto lo haríamos antes. Hay muchas otras técnicas de respiración. Buscad por ahí porque a mí esta me parece la más sencilla, que todo el mundo entiende y es muy fácil de hacer. Una vez que estás ahí, cuando vas a hablar ya con esa persona con la que tienes ese conflicto o esa situación, llega sonriendo. Sonríe. Sea lo que sea. Sonríes y ya gran parte de esa tensión desaparece. Tanto por tu parte, porque ya vienes relajado después de los ejercicios respiratorios, y al sonreír estamos segregando otro tipo de hormonas de la felicidad que se llaman y que nos van a ayudar a estar más relajados, pero sobre todo la otra persona nos percibe ya, nos ve llegar con una sonrisa y ella también se va a empezar a relajar. Y muy importante, llegamos, le saludamos, o saludamos a esa persona, le damos la mano y la llamamos por su nombre.
Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el día? Pregunta abierta. Que hable de algo que nada tiene que ver con el tema que se va a tratar y que es un tema de posible confrontación. Ahí ya tenemos tres cosas que hacen que nosotros estemos más tranquilos y la otra persona también nos perciba de una forma tranquila y también se relaje. Vale, pues nada, ¿ves? Tomad nota, tomad nota. No se te oye, Antonio, Sí, sí, estás ahora, ahora, muteado. ahora. Muy bien, David, y de la comunicación no verbal había otra cosa, otra posición que también mucha gente hace, que es la posición en jarra. ¿Qué me dices de la posición en Sí, jarra? ¿Qué quiere decir? a Vale. ver, a mí no me gusta, aunque esta tarde la estoy haciendo varias veces, pero intento que sea solo con una mano. La Ajá. posición en jarra es como muy que te Mm, da pie ahí al J, bailoteo, J aragonesa. a J aragonesa, exacto. Es una posición, la llaman la postura del poder. Y la llaman la postura del poder porque si tú abres las piernas ligeramente, en plan Cristiano Ronaldo, o te pones los brazos así abiertos en jarra en la cintura, pues nos evoca a Superman. Y no ujú, sé si viene por Superman, lo de la postura de poder, pero esa postura de poder que puede parecer que es una postura de seguridad, en realidad la gente la percibe como una postura de chulería. mm. Ujú. De, mira qué bueno soy, Bravo. es algo que yo evitaría. Como mucho, sí puedes tener las piernas no abiertas, sino que las cierras ligeramente, sin estar totalmente erguido, pero un poquito entreabiertas, y en un momento dado puedes poner una mano, pues porque necesites descansar de la posición en la que estás, porque llevas mucho rato de pie, etcétera, pones una mano y con la otra que te queda libre, pues vas gesticulando y acompañando la conversación. O incluso si estás escuchando y alguien te está hablando, pues puedes tocarte la barbilla haciendo un símbolo de interés, asentir con la cabeza y con la mano a la vez. De esta forma, pues estás descansando un poquito y no estás dando esa sensación de los dos brazos así en jarra que no son muy apropiados, la verdad. Fíjate. Oye, pues Yo, ya que estamos con... Dale, dale. no, no, ya lo último, lo último. No, porque terminando ya de posturas, yo recuerdo en No, no, Comunicar terminando, no, que yo Talks. luego voy con otra. Vale, Comunicar Talks 25, que una cosa que comentó David, que era cuando estamos en círculo, ¿no? Hablando varios en compañía, Sí. y alguien se acerca a hablar con nosotros, el hecho de que el círculo se abra, ¿no? Para captar a esa nueva persona que llega y no dejarlo ahí detrás esperando. Eso fue una cosa Hmm. que la verdad es que sin querer lo hacemos, o que no lo hacemos, perdón, y creo que es muy importante y muy interesante, sí. Ujú. Es muy importante, sobre todo en entornos en los que hay mucha gente, en un En networking networking. con 50, 60 personas, siempre tendemos a juntarnos en pequeños grupos y es muy importante que ese grupito siempre esté un poco abierto, porque das pie a que te llegue alguien que pasa por allí y cuando tú ves el hueco, Te si no colocas. conoces a nadie, te colocas. Y de esta forma nunca sabes a quién vas a conocer. Porque puedes Ujú. conocer a un potencial colaborador que es genial para tu negocio, puedes conocer a un potencial cliente. Lo importante es nunca cerrar oportunidades. Si Mm. cerramos el círculo, cerramos oportunidades. Así que si estamos en un círculo más o menos cerrado, pues ¿qué tenemos que hacer? Pegarnos hacia uno de los lados, hacia la izquierda, hacia la derecha, y ladear ligeramente el cuerpo de forma que ya queda un hueco entre nosotros y la persona que teníamos al lado. Y Ujú. así, ¿qué ocurre? Que al pegarnos más al del otro lado, por mantener la distancia que siempre nos gusta mantener, esa persona también se va a ir abriendo un poquito. Y siempre tendremos ese huequito para que alguien interesante, o no, eso ya dependerá, Y, pero para que siempre surja esa oportunidad. y si eres tú esa persona que quieres meterte dentro de un círculo porque estás en un evento, no conoces a nadie, ¿cómo rompes el hielo para meterte dentro de un círculo que te interesa mejor entrar en contacto? Porque estás ahí solo y a mí se me ha dado un montón de veces. Bien, ¿Cómo romper el hielo? ¿cómo entras y en qué círculo? Lógicamente, si estás solo, no conoces a nadie, pues estás buscando dónde meterte. Puede ocurrir que haya un círculo en el que haya alguien que conoces. Ahí lo tienes muy fácil porque Hmm. vas directamente a esa persona, le pones la mano en la espalda, no en el hombro, no en la espalda, la mano, por ejemplo, la mano derecha la pones a la altura de la zona lumbar. Hombre, fulanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y él automáticamente, al nosotros poner la mano y saludarle, él se va a abrir. Él se abre y ya nos introducimos. Pero supongamos que no conocemos a nadie en el grupo. Se rompe el Llegamos a ese hielo. círculo que está cerrado y por el motivo que sea nos queremos incorporar. En este caso, como no conocemos a la persona, no vamos a tocarle la espalda. Lo que sí haremos será acercarnos en un hueco, aunque sea pequeño, entre dos personas, y lo que haremos será interrumpir la distancia de seguridad que todos tenemos. En el momento en el que tú ves que alguien se te acerca demasiado, instintivamente te vas a apartar un poquito. Y como la otra persona va a hacer lo mismo, pues ya tienes el huequito. Y te pones a escuchar. No entres y empieces a hablar. Escucha. Y llegará un momento en el que surgirá la conversación y entonces te puedes presentar. Oye, pues, oye, qué interesante esto que acabas de decir. Mi nombre es David, encantado de conoceros, me dedico a esto. ¿Y vosotros qué hacéis? Preguntas abiertas y dejas que la gente vaya hablando, vaya comunicando. Muy bien. Más trucos, más trucos. Te cuento otra pregunta más de trucos. Porque todo el rato hemos estado hablando de la comunicación no verbal, que estamos viendo que es súper importante la comunicación no verbal, Sí. pero todo el rato estamos haciendo trucos de pie, pero muchas veces la comunicación es alrededor de una mesa o enfrente de alguien que estás en una mesa o estás comiendo o tienes que enseñar algo encima de una mesa, o tienes que escuchar. ¿Cómo es esa escucha activa delante de una mesa? ¿Cómo pones las manos? Claro, la mesa es un elemento que se interpone y que te está tapando Correcto. parte de tu comunicación visual. Es como una thriller en un escenario. Yo los odio con locura. ¿Cómo hacer en esa situación? Trasládanos esos tips que nos has dado antes a cuando nos encontramos con una mesa. Una mesa de reuniones. Esto O que de voy a uno decir, a uno, ¿eh? Sí. ¿O de una? ¿Perdona? ¿Enrique? O de una reunión uno a uno. No es necesario que sea con mucha gente o con ese Sí. cliente que hemos estado hablando antes, que le vas a presentar el proyecto, pero claro, no se lo vas a presentar de pie normalmente. Vas a presentárselo encima de una Claro. mesa, le vas a dejar unos papeles delante, vas a tener que escucharle en alguna postura de atención, ¿no? ¿Cómo es Correcto. esa cosa? Aquí ahora, cuando se trata de uno a uno, voy a decir algo que es muy impopular para muchas personas y no están de acuerdo. Yo siempre procuro sentarme al lado y no enfrente. Ujú. Me siento al lado porque me permite una mayor cercanía y sobre todo si tengo que enseñarle algún proyecto, los dos más o menos estamos viendo el proyecto desde el mismo punto de vista. El cuaderno o lo que sea lo tienes ligeramente inclinado o ladeado y al estar uno al lado del otro, en una mesa cuadrada, por ejemplo, en un lado estoy yo y en el otro lado, en el contiguo, está el cliente y le estás enseñando el proyecto, le estás explicando y sobre todo das pie a que si tú con un bolígrafo estás señalando algo concreto del proyecto, entonces él puede hacer preguntas señalando él con su dedo, con su bolígrafo. Y esto genera una interacción que es todavía mayor que si estamos enfrente. Porque si estamos uno frente al otro sentados, yo le estoy enseñando el proyecto, él lo está viendo bien, pero yo lo estoy viendo al revés. Y por lo tanto eso va a dificultar la lectura y va a dificultar también la comunicación. Así que yo recomiendo siempre sentarnos uno al lado del otro. Insisto, en una mesa cuadrada, cada uno en un lado, pero coincidiendo en la misma esquina. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. De esta forma va a ser muchísimo mejor la comunicación a todos los niveles. Muy bien. Pues eso es importante. Sí. Muchísimas de las situaciones son siempre con una mesa. Así que nada. Claro. Si es una mesa de Antonio. juntas, por ejemplo, que a veces ocurre que hay mucha gente, y dices, me preguntabas, pierdo parte de la comunicación no verbal. Truco, los codos sobre la mesa. Si tú pones los codos sobre la mesa, aunque tengas luego el resto de las manos apoyadas en la mesa, es muy fácil que instintivamente tus manos se levanten y te ayuden en esa comunicación no verbal. Si tienes los brazos pues en los lados o apoyado en el reposabrazos de la silla, ahí sí que no vas a comunicar nada con tus brazos, con tus manos. Claro. Mejor ponerlas en la mesa, no así hacia arriba, evidentemente, pero dejarlas apoyadas. Y cuando tienes que hablar,
de repente, como tus codos están apoyados, tus manos se levantan y te ayudan en esa comunicación. Me ha venido a la cabeza, ahora que has dicho lo de la mesa de juntas, no sé por qué me ha venido el flash, que seguramente, bueno, seguro no, segurísimo, está súper estudiado esa comunicación de cuando, no sé en qué situación era que Vladimir Putin, no sé qué dirigente internacional tenía enfrente y lo sentó en una mesa de estas Sí, súper larguísimas, uno en cada esquina. Eso seguro que está calculadísima la comunicación que quería transmitir al claro. mundo ahí, ¿eh? Es que ahí está claro el objetivo de esa mesa. Es que tú estás en las antípodas de mi pensamiento, tú estás lejos. No quiero tener una relación cercana contigo. ¿Qué hacen los Ujú. políticos cuando quieren mostrar al mundo? Pues llegan juntos, uno al lado del otro, a la rueda de prensa, al atril, uno habla y el otro está al lado, siempre. Ujú. En cambio, eso que escenificó allí Putin, que lo sentó en una mesa kilométrica, pues oye, Con el francés creo que era, ¿no? Bueno, no me acuerdo. sí, no recuerdo si era con el francés, la verdad. Pero vamos, estaba claro lo que se quería transmitir al mundo. Muy bien. Muy bien. Pues nada, David, yo creo que estamos tocando prácticamente todas las cosas y hay una cosa también que de la comunicación que nos falta, que es el mundo de las muletillas. El sí, el no. ¡Hombre! Yo ¿No? tengo a El mundo gente de las que lo sabe. muletillas, ¿no? ¿Eh? El no, ¿eh? No. Sí. Yo ¿Qué son las, reconozco que qué son las muletillas? No se te oye. me encanta el tema de las muletillas porque soy muy talibán yo con el tema de las muletillas. A ver, no Son censuro difíciles, a las... ¿eh? Sí, no censuro nunca a las personas que utilizan muletillas porque quitarse las muletillas es muy difícil. Es muy difícil porque llevas toda la vida usándolas y de repente viene alguien y te dice, esto se llama muletilla, no tienes que usarla porque lo que demuestra es inseguridad, falta de diálogo y que estás pensando lo que vas a decir. Es decir, eres lentito. Y claro, la gente se queda como, a que te doy un guantazo. Es muy difícil quitarse las muletillas. Lo único que tenemos que intentar, en primer lugar, es ser conscientes de que utilizamos muletillas. Ujú. ¿Y cómo somos conscientes de que utilizamos muletillas? Escuchándonos cuando hablamos, que es otra de las cosas que no hacemos y que es parte de una escucha activa, escucharnos a nosotros mismos. Si tú te escuchas a ti mismo, descubres que utilizas muletillas. Y ojo, hay muchos tipos de muletillas. Hay muletillas verbales, hay muletillas no verbales. ¿Habéis visto alguna vez a alguien que se toca mucho el pelo? Ujú. Sí, sí. Cuando yo me toco la barba, que os he dicho antes, en este caso no es una muletilla. Yo no me toco la barba porque esté pensando qué voy a decir o porque esté inseguro. Me toco la barba porque es que me gusta tocarme la barba. y, y a lo mejor estoy solo en la cama leyendo un libro y estoy todo el rato tocándome la barbilla porque me gusta. Te ¿Qué le voy a relajas. decir? Así que, lo primero, escucharse. Una vez que hemos detectado que utilizamos muletillas, ¿cómo las evitamos? Pausas, silencios. Si yo sé que cada X palabras digo vale y soy consciente de que lo digo, si escuchándome no soy consciente de que uso una muletilla, grábate. Pero grábate en cualquier situación, no te grabes por grabarte. Ahora me voy a... No, coges y pones el móvil, las notas de voz a grabar y lo dejas ahí encima en baja calidad, que pesan menos, y te grabas una conversación con quien sea durante una hora. Y cuando escuchas eso, te das cuenta de las muletillas que utilizas. Y dices, ostras, cada poco tiempo estoy diciendo un sabes qué te quiero decir, un vale, un sí o un no. Y una vez que eres consciente de ello, empiezas a escucharte y cada vez que veas que lo vas a decir, te callas. Haces una Ujú. pausa. Al hacer la pausa, tu cerebro está pensando lo siguiente que va a decir sin necesidad de usar el ¿me entiendes? Por ejemplo, Ujú. ¿me entiendes? Lo usa mucha gente. Aquí en Mallorca, Sí, y más con ese tono en se, Mallorca. el ¿sabes qué te voy a decir? Que Sí. significa ¿sabes lo que te quiero decir? Y Ujú. es muchísima gente la que lo utiliza. Es una barbaridad. Y es una cosa que es, te rompe la cabeza. A mí, por ejemplo, que me digan, oye,
el jueves nos iremos a comer a tal sitio. ¿Sabes qué te quiero decir? Y dices, no me acabas de dar una clase magistral de anatomía forense. Me acabas de decir que nos vamos a comer. Claro que sé lo que me quieres decir. Pero eso es una muletilla. Fíjate, y las muletillas al final se van transmitiendo de unos a otros porque nadie nos ha impuesto la muletilla, ¿no? Yo creo que lo vamos a ver, el no, una muletilla. Sí, correcto, correcto. Lo vamos Y yo, aprendiendo de la forma de hablar del resto de las personas y lo introducimos nosotros también en nuestra forma de hablar, que está mal. correcto. Y fijaos, yo con todo lo talibán que soy, tengo una muletilla, que es el bueno antes de empezar una frase. Y es algo que realmente me cuesta mucho, sobre todo cuando hablo por teléfono. Ujú. A mí no me gusta nada hablar por teléfono. Yo odio hablar por teléfono. Es decir, al señor Alexander Graham Bell yo lo hubiese estrangulado con tal de que no inventara el teléfono. Pero claro, cuando No estás hablando tendríamos por iPhone. teléfono, no te gusta y estás ahí, y pues, cuando hablo con mi madre y ella habla y habla y habla y en algún momento te pregunta algo y me sale ese, bueno, y continúo hablando. Ese bueno es una muletilla que solo me sale cuando hablo por teléfono. No me sale nunca en ninguna otra situación en la que estoy hablando. Soy consciente de ello e intento evitarlo, pero a veces no podemos. O sea que Claro. no nos obsesionemos tampoco con las muletillas. Lo ideal es no utilizarlas porque dan esa sensación de falta de seguridad, sobre todo si las repetimos demasiado, pero podemos convivir con alguna muletilla y tampoco pasa nada. Claro, y por Le lo tenemos menos miedo ser al consciente silencio. y reducirlas, eso sí. Claro, le tenemos miedo al silencio mientras hablamos, ¿no? El parar ya a Sí. pensar diciendo el ese lo sustituís por un silencio, ¿no? Y entonces te has quitado la muletilla. Yo me acuerdo que cuando hicimos la formación, que además le hicimos tú y yo juntos, una de comunicación, y nos hicieron ese Sí. ejercicio de grabarnos. Además, fue muy gracioso porque nos grabábamos diciéndole una mala noticia a alguien o algo así. Yo se la mandé a Antonio, que fue muy... Bueno, no la voy a contar ahora, pero... Sí. Y luego nos contábamos las muletillas y claro, del principio de la clase al final de la clase, vamos, mejoramos una barbaridad. Y Muchísimo. simplemente era el prestar atención a esos silencios, esos que a nosotros nos parecen eternos, pero realmente no son tan largos cuando estás hablando, realmente. Claro que no. El silencio además es un arma poderosísima. A mí a menudo me dicen que me paro demasiado y hago demasiados silencios, demasiadas pausas. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que siempre, antes de una noticia importante, hay un silencio. ¿Por qué? Ujú. Porque estás generando en la audiencia, en las personas que te escuchan, estás generando interés. Si yo ahora os digo que os voy a dar la clave más importante para comunicar bien, y hago Ahora la una tienes que pausa dar. muy larga, Entonces estamos así esperando. está todo el mundo esperando. Y Sí. cuanto más larga sea esa pausa, más gordo será lo que voy a decir a continuación. Y está toda la gente así, ¿no? Esperando, a ver qué Esperando. me dice. Las pausas deberíamos utilizarlas mucho más. Sin pasarnos, pero tampoco sin hablar como una ametralladora, que es que hay gente que parece que les están persiguiendo cuando se ponen a hablar. Tenemos que buscar siempre ese tono en el que haya un equilibrio entre, pues, la diferente entonación, el volumen y las pausas. Las pausas, de verdad, nunca molesta una pausa. Yo nunca he escuchado a nadie que esté escuchando bueno, iba a decir un meeting, pero la verdad es que los mítines, si algo no hay, son pausas. Pero nunca he escuchado a alguien realmente interesante que no utilice pausas. Y dices, joder, qué gusto escuchar. Mira, os voy a decir un vídeo, buscadlo en internet. Es un vídeo sobre. Es un vídeo del Real Madrid y de fondo se ven imágenes del estadio, el Real Madrid y demás, después de la remodelación esta que hicieron, pero está el actor vaya, Pardiez, ahora no me voy a acordar de su nombre, está leyendo un poema de Rudyard Kipling que se llama If. Y el actor es un actor británico. Ay, lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, ya os lo buscaré. Es el actor británico que hizo muchas películas de intriga, de espías, allá por los años 60, 70. Uy, ahora me Bueno, pegué.
Ya me acordaré y os lo mandaré y lo ponéis Y en las notas del lo episodio. pondremos en las notas. La newsletter, lo ponemos en la newsletter. Sí, o la newsletter. Es un vídeo que dices, bueno, imágenes de un estadio de fútbol. No tiene más. Pero escuchar a este hombre cómo Ya sé cuál habla, dices. cómo usa las pausas, Ya sé es cuál algo dices, sí. increíble. De hecho, yo creo que lo publiqué en mi Lo LinkedIn hace publicaste unos tú. meses Sí, lo me quedé publicaste tú porque me alucinado. acaba de venir a la cabeza. Y además lo escuché y era Sí, flipante. es alucinante. Y, y él tampoco es que tenga una super voz que digas, bueno, a ver, no es un Constantino Romero, no es una de esas voces épicas que ha habido en la historia, poquísimas. Es el uso que él hace de las pausas, que te deja alucinado, alucinado. Sí. Yo la verdad es que la última vez que fui a bueno, la última vez no, que he ido a varios eventos y con Antonio siempre estamos por ahí saraos, ya lo sabéis, pero fui a uno que yo fui solo, sin Antonio, y me llamó la atención uno de los ponentes que cuando lo presentaron salió al escenario y se tiró un minuto sin decir absolutamente nada, tenía Claro. una mesa, se colocó unas cosas encima de la mesa, unos objetos, tal, y estuvo un minuto en silencio, toda la sala en silencio. Y lo primero que dijo, no recuerdo qué fue, pero no fue decir soy fulanito de tal. Arrancó con una frase que ya te enchufó directamente con ganas de Claro. estar la hora que le faltaba por hablar. Ya toda la Y gente ese silencio duró un expectante. minuto. Yo creo que fue mágico porque nos conectó a todos con ese silencio. La verdad es que estuvo muy bien. Claro. Y hablando de esto de hablar en público y todo esto, nos habría encantado Vamos, yo creo que tenemos para otro programa porque podríamos estar aquí hablando de presentaciones. Queríamos haber hablado contigo de presentaciones que son súper importantes, de los PowerPoints y todo eso, que sabemos que tú Uf, también estás ahí con ese tema. sí. Lo de presentar los proyectos, lo de dar una charla, lo de hablar en público, lo de dar discursos. Aquí habría otro mundo para hacer otro programa entero, pero yo creo que por hoy está bien, pero sí que nos gustaría que por lo menos en este primer programa que hablamos de comunicaciones un poquito más a fondo, nos pudieras comentar cómo se puede formar la gente en estas habilidades de comunicación, porque tú, por ejemplo, eres formador, ahora nos cuentas si tienes alguna Ujú. formación o algo, pero ¿qué recomiendas para que la gente se forme en estas habilidades? Lo primero que recomiendo es buscar a alguien que te enseñe de una forma estructurada. Es cierto que yo, por ejemplo, voy haciendo vídeos y voy dando tips, pero claro, al final ocurre que tú vas recibiendo muchos inputs diferentes y vas aprendiendo cosas que vas intentando aplicar o no aplicar en tu día a día y no hay una estructura lógica. Lo ideal es que el aprendizaje, aunque sea muy básico, aunque sea algo tan básico como, mira, te voy a enseñar a hacer una comunicación no verbal eficiente, pero la parte, la parte de comunicación kinésica. Pues que esa estructura te lleve a que el aprendizaje finalmente lo apliques. Ujú. Que no sea solo te voy a decir esto, esto, y hasta luego, Lucas. Lo ideal es buscar un método que te enseñe, que te sirva, que apliques y que luego haya un seguimiento. Ujú. Pero me imagino que como en cualquier aprendizaje, si a ti te dicen la teoría, pero no la pones en práctica, no aprendes. Si te dicen la teoría, la pones en práctica, pero nadie te hace un seguimiento, pues igual lo estás haciendo mal y crees que lo haces Claro. bien. Pues eso es lo que yo recomiendo a la gente que haga, que busque esas formaciones que permitan el aprendizaje, la práctica y el control y seguimiento para asegurarnos de que lo estás haciendo bien. ¿Y cómo formas tú? A ver, va, que yo lo que quería es que me contaras que tú eres formador y que das este tipo de cosas. Es que te Sí, lo tengo que sí, explicar yo lo todo. hago, yo lo hago. Yo lo hago y de hecho ahora, bueno, ahora vamos a hablar de mi libro, ¿no? Claro, dale. Por eso te he Yo, puesto ahí el capote para que le entres. pero no he entrado a matar porque a veces soy así Dale, de que tonto. aquí estamos entre amigos y nos lo puedes contar todo, va. De hecho, yo ahora, este otoño, he puesto en marcha 2 proyectos muy diferentes, y que se basan en esta metodología de aprendizaje. Es una metodología que, lógicamente, no he inventado yo, ni mucho menos. Lo que sí he querido es que ese acompañamiento esté durante mucho tiempo una vez finalizado el aprendizaje. A lo largo de mi vida me he formado en habilidades de comunicación, o sea, lo indecible.
porque es una cosa que, como os dije al principio, me encantaba, me encanta, y yo quería ser cada vez mejor. Y siempre me faltaba ese punto de lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Por lo tanto, este otoño decidí poner en marcha 2 proyectos. Uno se llama Comunica Pyme y está pensado muy para autónomos, muy para pequeños estudios, para profesionales independientes, arquitectos, ingenieros, que tienes que lidiar con colaboradores, con proveedores, con clientes bordes, con no sé qué. Y claro, al final son muchos tipos de comunicación muy distinta que cuanto mejor la domines, mejor vas a conseguir que tu negocio funcione. Y está pensado para hacer grupos de personas en las que se hace una teoría, se hace una práctica intensiva, se corrigen errores y se corrigen errores con la persona, en este caso yo, que está impartiendo la formación, pero también en grupo. Porque en grupo es como muchas veces el aprendizaje se dispara. Estoy aprendiendo de los errores del de enfrente y encima estoy aprendiendo de mis propios errores. Y luego hay un acompañamiento. Durante un tiempo prolongado, yo estoy acompañando a todos esos alumnos de forma que ellos me van enviando sus trabajos, yo les voy dando feedback y todo esto hace que el aprendizaje sea real, porque no es una cosa de unos días, es una cosa que durante semanas e incluso meses yo te voy ayudando a mejorar, a pulir y al final pues notas y ves unos cambios tremendos. Del principio al fin grabamos unos vídeos y tú ves los vídeos de inicio y tú ves los vídeos 3 meses después y dices, Claro, wow. normal. Y este es el proyecto que ahora mismo más estoy trabajando y que más ilusión me hace. Comunica Qué Pyme. bueno. Pero Quizás ¿tienes el algún nombre otro no proyecto? es el más acertado, pero es lo Bueno, primero que se me oye, ocurrió. dice lo que tiene que decir, ¿no? Sí, a ver, pymes son hasta 50 empleados, dicen, o algo así, ¿no? Pues yo creo que sí, que está Sí, bien. hombre, sí. Nada, muy bien. ¿Y algo más? Bueno, ¿Tienes más cosas o qué? sí, el otro proyecto que he puesto en marcha, en este caso ya es con agencias de comunicación y con un perfil más de portavoces. Portavoces de empresas, no portavoces políticos ni nada de eso, ahí no entro. Y además la comunicación política es algo que me encanta, pero es un sector en el que no quiero entrar. Portavoces de empresas. Las grandes empresas, las medianas empresas suelen tener siempre a esas figuras, 1, 2, 3 personas que son los que se encargan de hablar con medios de comunicación, de presentar productos, de hacer exposiciones a potenciales clientes, grandes cuentas y demás. Comunicar marrones. Exacto. ¿Y qué ocurre? Pues que es cierto que hay gente que se le da bien, hay gente que no se le da tan bien, y sobre todo cuando se trata de presentar producto o de hablar con medios, aquí es muy importante la preparación. Muy importante. ¿Y cómo te preparas tú, por ejemplo, una presentación de producto? ¿O cómo te preparas tú la exposición en un congreso en el que tienes que hablar ante 500 personas, ante 1000 personas? Pues ahí es donde yo entro y les ayudo a prepararlo desde cero. Desde cero es, no me sirve que me vengas tú ya, no es que los de comunicación ya me han hecho el PowerPoint. No, desde cero es que lo vamos a montar todo nosotros. Y lo vas a montar tú. Y yo te voy a ir acompañando y te voy a decir qué pasos vamos a ir siguiendo. Y lo mismo en una presentación de producto, como tengo un evento en el que tengo que hablar, dar una rueda de prensa o lo que sea, y tengo que prepararme esa rueda de prensa. Porque si quiero dar buena imagen de mi compañía, yo no puedo ir ahí a ver qué pasa. Porque si te hacen una pregunta No. incómoda, ¿por dónde sales? Claro. Y ahí entra muy en juego el haber estado ejerciendo como periodista y trabajando como periodista durante 20 años. Sé lo que te van a preguntar o lo que te pueden preguntar y te puedo decir cómo puedes responder incluso esas preguntas que no puedes responder. Que a veces ocurre, pues es Claro. información interna privilegiada que no podemos hacer pública. ¿Cómo respondo si me hacen esa ¿Cómo no pregunta? decirla diciendo algo, no? Claro, porque puedo decir, eso no lo puedo responder, pero eso queda feo. Sobre todo si enfrente tienes un periodista incómodo que te repregunta y te voy a decir,
Vale, tú no, pero no sé quién ha dicho que no sé cuántos. ¿Y tú qué opinas de ese dato que ha dado y que vosotros no podéis dar? Pues tienes que saber salir ahí por la tangente, quedando elegante y no quedando pues como un borde. Así que esa parte, comunicación para portavoces de empresas, es la otra que estoy desarrollando, bueno, que ya está desarrollada, que estoy poniendo en marcha y que creo que va a ser un punto de inflexión a nivel portavocía de empresas, porque es Y algo esto, que bebe las fuentes de 20 años de periodismo unido a otros tantos años formándome en habilidades de comunicación. pero esto serviría, por ejemplo, a pequeños estudios como nosotros, para estas cosas que hemos estado diciendo durante el programa, para hablar con un cliente, para hablar con gente en la hora, para dar una orden, para comunicar un marrón. ¿Esto serviría Muchísimo. para estudios de arquitectura, arquitectura técnica, pequeñitos? Hombre, ya si son más grandes, evidentemente sí, pero un estudio como nosotros, unipersonales y todo eso, ¿tú crees que puede ser interesante este tipo de formaciones contigo? Porque seguro que es la buena, pero con quien sea. Y si son presenciales también, te quería preguntar. De hecho, son todas presenciales las que estoy haciendo. Son todas presenciales porque, salvo un cliente, que en este caso es una cadena hotelera grande y me ha contratado para en 2026 hacer talleres para toda el área directiva, mandos intermedios y demás, y son no sé cuántos miles, y evidentemente presencial no lo podemos hacer. Yo intento siempre que los talleres, que las formaciones, todo sea presencial. El aprendizaje, cuando es presencial, es infinitamente mejor. El conocimiento cala mucho mejor en el alumno. No os podéis ni imaginar la diferencia. Así que yo siempre voy a presencial. ¿Es válido para pequeños talleres, para pequeños estudios, perdón? Por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué? Porque al final todo eso que hemos estado hablando de los diferentes niveles de comunicación, todo eso lo vas a aprender únicamente si estás metido en un taller, en una formación en la que te están dando todas las técnicas, todos los tips, que te enseñan posibles preguntas, posibles respuestas. Y no se trata de memorizar, no se trata de aprenderse de memoria. Ah, pues tengo que saber no sé cuántas. No, se trata solamente de aprender técnicas que hacen que tu cabeza piense de una forma distinta cuando se trata de comunicar. Muy bien. Y, Antonio, estás muteado. Sí, sí, lo sé, lo estoy muteado. No, Que se sigues. oiga. Ah, vale, vale. Ahora me oís. No, nada, simplemente era comentar bueno, que todo esto lo dejaremos por aquí bajo las notas del programa para que cualquiera de nuestros oyentes se pueda buscar dónde encontrar a David Arraez y poder apuntarse. O sea, que yo es una cosa que lo veo Esta es fundamental. formación. Oye, vamos a abusar un poquito de David, porque como David va a ser el presentador, estas cosas, estos truquillos y tal, ¿nos los podrás contar en algún momento en el evento en Comunicar Talks de este año? Yo te Claro, estoy ya chinchando, ¿eh? Esto, ya más allá de ser presentador, nos molaría que hicieras, sí. molaría, Antonio, hacer algún tipo de taller o alguna cosa con David. Mira, se nos va Venga, ocurriendo Podri- sobre la apúntalo, marcha, si es que... apúntalo por ahí. Podríamos Venga, hacer va. podríamos hacer un taller muy chulo sobre cómo hacer networkings eficientes. Ostras, pues sería el sitio Ah, ideal mira. porque ahí es donde la Claro, gente se tiene que conocer en el evento. Qué bien. además, yo estoy en un grupo empresarial que nos reunimos periódicamente y el networking llevo ya varios años. He aprendido a desarrollarlo juntando cosas que he aprendido en estas reuniones, junto con las habilidades de comunicación que yo conozco. Y he Ujú. aprendido a desarrollar el networking de una forma que considero es súper eficiente, porque al final estás en una reunión con gente que no conoces y no se trata de llegar, decir, hola, soy fulanito, toma mi tarjeta. No, porque ahí no vas a nada, no consigues Ujú. nada. Se trata de ser eficiente, de escuchar y de decir, uy, este me interesa y este me interesa. Y vas a perfiles concretos de personas concretas con las que entablas una pequeña relación en cuestión de minutos y Ujú. luego estos son Ujú. los que te llaman. Son los que te Muy bien. llaman.
Bueno, pues nada, ya tienes ahí la piedra echada. Ten en cuenta que seremos unos 200 y que tiene que ser divertido, ¿eh? Así que tienes tiempo de aquí a marzo 200. para preparártelo. Bueno, pues para 200 habrá que pensar algo. Algo habrá que pensar, seguro que Es sí. un reto, ¿eh? Sí, Hombre, sí, ya te sí, hemos sí. dicho antes que si no fuera un reto habríamos llamado a otro, no a David Arráez. Gracias, hombre. Pues nada, ¿Cuánto te Antonio, yo quiero, creo que Enrique? podemos ir cerrando un poquito porque se nos ha ido las manos, porque como Llevamos decíamos una hora antes, y podemos media estar aquí prácticamente. No, hablando prácticamente no. Sin prácticamente. sin prácticamente. Dale tú, Antonio. No, David, bueno, darte desde aquí de Comunicar, como siempre, las gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Espero que lo que nos has explicado le sirva a toda la gente que nos escucha, que yo estoy segurísimo que sí. Y nada, comentar que quien quiera seguir a David Arráez, quien quiera aprender más, os dejaremos en la nota de programa, pero yo creo que escribiendo directamente en David Google Arráez. David Arráez saldrá todo David Sí, Arráez. es que es un apellido raro, no debe haber muchos. Y bueno, en las redes sociales estoy como usuario Arraez, en todas ellas, menos en LinkedIn, que estoy como David Arraez. Muy bien. Que Eso es dice pues, mucho fácil. de cómo se comunica en cada red. Sí, correcto. Pues Muy nada, ahí te bien. pueden encontrar y David, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí y nada, Enrique, nos despedimos hasta el próximo programa, ¿no? Por supuesto, hasta el Siempre. próximo programa que esperemos que os guste y sobre todo darle muchos me gustas y muchas cosas porque, vamos, David lo merece. Gracias. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Chao. Chao.